Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar la entrevista a Soledad Vallejo. Buenas tardes a todos. Ahí ya llegó Sole, rapidísimo, la vamos a invitar para hablar sobre problematizar el consumo problemático. A ver, mientras, bueno, les voy comentando que Soledad es integrante de RESET, que es psicóloga, psicoanalista de la Universidad de Rosario. A ver. Clínica de pacientes, adolescentes y adultos de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Buenos Aires también. Es docente de la misma universidad. A ver, hola Sole, ¿cómo estás? Hola Sol, ¿cómo estás? A ver si ahí me mejor. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Ahí está. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto, ¿vos? Sí, sí. Avísame si no se escucha. Ahí está. Bien, genial. Bueno, ingresaste rapidísimo al vivo, así que Muy tengo puntual. el honor de poder entrevistarte, así que te voy a dar la palabra para que te presentes vos misma. Hoy, bueno, gracias. Antes que nada, bueno, muchas gracias a todos mis compañeros de Reset y a vos, Sol, por entrevistarme. Mi nombre es Soledad Vallejo, yo soy integrante de Reset. Soy psicóloga, psicoanalista. Trabajo en atención de pacientes adolescentes y adultos en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires. Soy docente de la Universidad Nacional de Rosario y soy diplomada en política de drogas, salud y derechos humanos, a grandes rasgos. Bien, perfecto. Bueno, si querés ya podemos adentrarnos al tema y está llegando la gente, te están saludando de todos Bueno, lados. yo voy a tratar Así de no sé cómo no dispersarme con los comentarios de abajo. Así que bueno, perfecto, yo voy leyendo los comentarios y cualquier mira, cosa te consulto. Vos, tranquila. ok, Eh, si no me llegas a escuchar luego avísame, ¿eh? perfecto. La verdad bueno, he leído varios de tus artículos, me parece una perspectiva, eh, me encantó. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre y desde lo que vengo leyendo es la mirada que puede tener un psicólogo, ¿sí? Un psicoanalista, desde la singularidad, ¿no? De la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo leer la subjetividad? Eh, bueno, a ver, en principio lo que me parece que es importante poder pensar antes de meternos con respecto a esto que vos me estás preguntando, que creo que, bueno, que un poco, para quienes no saben, RESET es una organización interdisciplinaria sobre política de drogas y derechos humanos. Aclaro esto porque si bien yo soy psicoanalista y la idea es poder pensar o cómo pensar de una manera singular la problemática del consumo de sustancias, es importante para mí introducir lo que significa pensar esta perspectiva interdisciplinariamente, es decir, en una organización que además lo piensa en términos de no solo de política de drogas, sino en relación a los derechos humanos. En ese sentido, me parece que para poder pensar el consumo de sustancias y específicamente el consumo problemáticos, es necesario poder situar el contexto en el que dicha problemática se enmarca. Y este contexto supone poder pensar el impacto que tienen las políticas de drogas en la construcción de subjetividad de una época, puntualmente, y a partir de ahí, cómo se van constituyendo las diferentes singularidades con respecto al consumo. En ese sentido, yo lo voy a decir bastante rápidamente, en principio para poder meternos en tema y además porque bueno, hay otra gente que puede explicarlo un poquito mejor, pero sí poder situar que hoy por hoy en Argentina sigue vigente la ley, la 23737, que es una ley que persigue y criminaliza la tenencia de drogas para consumo personal. Eh, esta ley que tiene 30 años, lo que viene produciendo es, además de una vulneración a los derechos humanos con respecto a los consumidores y las consumidoras de drogas, es
Una persecución, lo sabemos, clasista, es decir, que fundamentalmente recae sobre los jóvenes, jóvenes marginales, vulnerables, y a partir de ahí se extiende a la sociedad en su conjunto. Es decir, que bajo el paradigma prohibicionista que hoy nos encontramos, la respuesta que se ha podido dar y que se ha venido dando con respecto al consumo de sustancias psicoactivas es, por un lado, la persecución y la cárcel, desde el sistema penal, o, por otra parte, la posibilidad te dan la posibilidad de realizar tratamientos forzados a aquellos que asuman una adicción o un consumo problemático. Es decir, que históricamente esas son las respuestas que se han venido dando desde el paradigma prohibicionista, y esto a la vez ha venido generando y produciendo un montón de estigmatizaciones sociales y un montón de imaginarios sociales, tanto en la sociedad en su conjunto como desde el sistema de salud, dado la condición punitivista desde donde se plantea la problemática. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que plantear es que esto no es sin consecuencias en cómo se van construyendo la imagen que se va teniendo sobre los consumidores y las consumidoras de sustancias psicoactivas. En principio, el primer imaginario es asociarlo con consumo problemático y con adicción, y por otro lado el consumidor como peligroso, criminal y demás. Es decir, que me parece que en este sentido es fundamental intentar arrancar la problemática del campo de lo penal y poder situarlo nuevamente cuando pensamos a los consumidores desde el campo de la salud. Yo si voy muy rápido, vos avísame, Sol, porque yo en general Que hablo contamos rápido. con una ley que tiene 30 años, que es la ley de drogas, que en esa criminalización está generando imaginarios sociales estigmatizantes en determinadas personas y ubica al consumo, ¿no? Como también consumo problemático. Siempre que se consume, Claro, la meta es bien. claro, por eso digo que hasta ahora, desde el paradigma prohibicionista, las dos imágenes, los dos imaginarios con los que nos movemos dentro del paradigma prohibicionista es o consumo problemático o adicción, y desde ahí, ya que esto se enmarca en lo penal, como el criminal, el peligroso y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que es central y es fundamental poder situar y poder recuperar la problemática, arrancarla del campo de lo penal y situarla nuevamente en el campo de la salud. Eso creo que es fundamental, porque además, más allá de que fuera de lo penal siguen recayendo un montón de imaginarios que tienen que ver con solo poder pensarlo en términos de consumo problemático y de adicción. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que situar es problematizar la idea de consumo problemático y entender que no toda persona que consume sustancias psicoactivas desarrolla una relación de consumo problemático o una adicción. Esto creo que es central. En ese sentido, por eso creo que es muy importante, si bien nosotros contamos además con la ley de salud mental, que tiene la potencia fundamental de haber traído nuevamente hacia el campo de la salud la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, y esto hay que reconocerlo así, ampliando el paradigma normativo y permitiendo que los tratamientos sean pensados en relación a los derechos humanos, más respetuosos, no compulsivos y demás. Sabemos que hoy no se aplica con integralidad, entre otras cosas porque el consumo o las conductas asociadas al consumo siguen criminalizadas. Entonces, si bien es fundamental, por lo menos esta es una de las posiciones que yo quería plantear acá con vos, es que si vamos a intentar sacar el consumo del campo de la criminalización para pasarlo exclusivamente al campo de la patologización, seguimos en un problema. Seguimos en un problema porque hay todo un campo de consumo de sustancias psicoactivas que no necesariamente se enmarca en lo problemático o en la adicción. Eso en principio. Y yendo un poquito a tu pregunta, con respecto a la singularidad, lo primero que tenemos que situar es que lo que es este imaginario, ¿no? De que todo consumo es problemático. Este imaginario, lo que primero que tenemos que decir es no demonizar a la sustancia y no patologizar el consumo. Es decir, que el problema no está en las sustancias, si bien reconocemos que hay sustancias que tienen un poder mayor adictivo, más adictivo que otro, lo que determina que una persona desarrolle un consumo problemático, una adicción, no está dada por el objeto en sí, es decir, la sustancia en este caso, sino por la relación que el sujeto establece con el objeto. Es decir, el modo en cómo se relaciona, el lugar que éste ocupa para él y el tratamiento que le da. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que ubicar es que la adicción es un modo particular de relacionarse con el objeto, que se caracteriza por formas compulsivas y por severas dificultades para regularla, pero este no es el único modo.
Nosotros sabemos y observamos que en la mayoría de las personas que consumen sustancias lo pueden realizar de una manera de búsqueda del placer. Esto quiere decir de manera recreativa, de buscar ampliación de libertades, de socialización, etcétera, e incluso formas de mitigar un sufrimiento subjetivo sin que este consumo se vuelva necesariamente una adicción o un motivo por el cual alguien se ve obligado a tener que renunciar. Con lo cual, lo que hay que poder pensar es que el consumo en una sociedad excede absolutamente el campo del psicopatológico. Eso en principio. Voy a frenar un poquito por si tenés ganas de hacer alguna intervención, pero en principio creo que esto es central poder plantearlo en esos términos. Perfecto. Bueno, venimos hablando de que históricamente hay dos propuestas, o de persecución y criminalización, o de tratamiento. O sea, Uh como -huh. si el consumo siempre fuera algo patológico, ¿no? Ujú. Sí, por eso digo que a mí me parece que acá hay un problema muy grande, que es no poder ubicar y perder de vista que en la sociedad existe el consumo de sustancias psicoactivas. Y que cuando yo planteo esto de poder problematizar el consumo problemático, lo que estoy tratando de plantear, entre otras cosas, es poder ubicar el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la problemática del consumo en general en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy deberíamos pensar en la sociedad actual el consumo como una problemática en sí. Vivimos en una sociedad que nos invita a consumir cada vez más, a consumir de manera cada vez más voraz todo objeto que circula en el mercado. En ese sentido, ¿por qué no consumiríamos drogas? Es una de las preguntas. Por otra parte, me parece que si nosotros, volviendo un poco a lo que yo decía, ¿no? Si nos basamos en las estadísticas generales, la mayoría de personas que consumen sustancias psicoactivas no desarrolla una relación de consumo problemático, una adicción. Es un porcentaje muy menor de la población global consumidora de drogas. Estamos hablando de un 10% aproximadamente, es decir, que el 90% restante de las personas que consumen sustancias psicoactivas no desarrolla un problema de adicción o un problema de consumo problemático. Por otra parte, es importante situar y reconocer que dentro de lo que hablamos de sustancias psicoactivas están lo que llamamos las sustancias ilegalizadas y las sustancias legalizadas, es decir, el tabaco, el alcohol y los psicofármacos. Psicofármacos, cuando además muchas veces en este paradigma prohibicionista lo que se soslaya es que el mayor consumo de la población justamente es de las sustancias legales, como ser el tabaco, el alcohol y los psicofármacos. Entonces, volviendo un poquito a esto de los consumos en general, ¿por qué alguien no consumiría drogas? Es una pregunta. De hecho, consumimos drogas, legales e ilegales, esto es así. Por otra parte, también hay que pensar que la sociedad actual es una sociedad que propone un ideal de felicidad y de mitigar el dolor y de aliviar el dolor y el sufrimiento a partir del consumo de sustancias ofertadas por la industria psicofarmacéutica, eso es así, que son los farmacéuticas, que son los psicofármacos. Es decir, que por un lado la sociedad ofrece, la industria farmacéutica ilegal, por decir de alguna manera, las sustancias como un modo de paliar el padecimiento y demás, pero cuando decidimos consumirlas por motus propio y por decisión personal, la sustancia que nosotros queremos, o nos criminaliza o nos tilda de enfermos. Entonces, en este estado bifronte paternalista en el cual por un lado se nos prohíbe y por otro lado se incita al consumo más, habría que enmarcar también la problemática del consumo de sustancias. Por otra parte, me parece que es central entender de que hoy por hoy, producto de los imaginarios sociales que circulan en relación al consumo de drogas, no es posible pensar el consumo de sustancias que no sean en términos negativos. Y en términos negativos no me refiero solo a la adicción y demás, sino que pareciera que consumimos sustancias porque está mal, porque tenemos algún problema, porque necesitamos suplir algo, siempre en ese registro. Y en realidad, a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos relacionado con las sustancias psicoactivas de diferentes maneras. Y hoy por hoy hay un montón de bibliografía para consultar, desde la antropología, la sociología, la psicología y demás, en el cual el ser humano se relaciona con las drogas en una sociedad, entre otras cosas, para buscar estados de bienestar. Estados de bienestar, ya sea salir de situaciones de aburrimiento, de disfrute, de divertimento, para relacionarnos socialmente, por un montón de motivos.
Entonces, es muy difícil hoy de poder pensar el consumo de sustancia que no sea en esos términos, en términos positivos o valorativos. Por supuesto que si estamos hablando de que las sustancias generan placer, también se abre la pregunta ahí de que, bueno, una posibilidad es la dificultad de regular o de renunciar a ese placer y eso puede llevar a situaciones de consumo problemático. Esto sabemos que es así, pero me parece que hablar de consumo problemático no es algo que englobe el conjunto del modo de consumo de sustancias. Me parece que como punto de partida, como el paradigma desde el que nos vamos a posicionar, incluso el paradigma de salud desde el que nos vamos a posicionar, me parece que tiene que exceder lo psicopatológico, tiene que ampliar el campo en entender los diferentes modos de consumo, como desde ahí no solo pensar el consumo y la problemática en general, sino lo específico de los consumos problemáticos. Claro. A su vez también con el nuevo paradigma de intervención desde el campo por ahí de la salud mental, que también situarnos en este contexto en una sociedad de consumo y de volver a reconstruir, ¿no?, la historia de las drogas y de por qué determinadas sustancias legales sí podemos consumirlas eh, sin ningún tipo de problema y abusar de ellas y tener una dependencia, una relación de dependencia para con la sustancia, y por qué con las sustancias ilegales, o sea, por qué siguen siendo ilegales determinadas sustancias y por qué se sigue concibiendo que es un consumo problemático. Sí, a mí me parece que, digamos, de hecho lo que vos estás diciendo, si uno hace un recorrido, las sustancias que hoy son ilegales o que están ilegalizadas, pongo el énfasis ahí porque es una decisión que los seres humanos decidimos hacer con las sustancias. Su estatuto jurídico, digamos, es una decisión que toman los estados. Lo que hoy está prohibido, en otro momento no lo estaba, y lo que hoy no está permitido, puede estarlo más adelante de acuerdo a cómo cambie el contexto, digamos. Lo que sí me parece que es central y que no hay que perder de vista, que en la llamada guerra contra las drogas, en la cual es una problemática global que hace más de 50 años, digamos, que sabemos que persigue a los consumidores de sustancias psicoactivas, que sabemos que fracasó a nivel global y que sabemos que tiene un impacto muy diferencial en el sur global, me parece que es importante entender cuál es la intencionalidad, en principio, de que ciertas sustancias estén prohibidas y la persecución que supone a las personas y a las poblaciones consumidoras, porque sabemos que la persecución policial, judicial y demás que sufren las personas consumidoras, usuarios y usuarias de droga, tiene una intencionalidad de segregación social muy fuerte, por lo menos lo entendemos de esa manera, es a la vez la misma que permite un consumo de las sustancias legales sin poder, por otra parte, establecer que también ahí pueden producirse consumos problemáticos, de hecho se producen y muchísimo más de lo que por momentos se sabe. Y por otra parte, creo que también hay como mucha demagogia social con respecto a juzgar tanto criminalmente como moralmente a determinados sectores que consumen sustancias psicoactivas desde un lugar de exceptualidad, es decir, que es el otro, es la alteridad, el que tiene problemas, mientras nosotros, la clase media y demás, lo podemos pensar y decir cómodamente mientras tomamos un vino, fumamos un porro o tomamos clonazepam para irnos a dormir, ¿no? Entonces, siempre son otros sectores a los que los sectores más vulnerables y demás, a los que les cae el flagelo de la droga, con los que hay que intervenir, mientras que nuestras propias prácticas de consumo no las interpelamos. Entonces hay como una suerte ahí de necesidad de salida del closet, como se dice, de lo psicoactivo para poder transformar los imaginarios sociales y que las representaciones que circulen con respecto al consumo sean más benevolentes y nos permitan identificarnos con esas representaciones de una manera en la que no nos veamos ni como criminales, ni como enfermos, ni como, ¿no? Esto en términos generales. Después podemos ir a pensar específicamente con respecto a los consumos problemáticos. Pero me parece que si vamos a intentar pensar la problemática del consumo y hacer de eso una generalidad, en principio creo que es ingenuo en términos sociales, que es peligroso en términos políticos y que es antiético en términos clínicos, pensarlo de esa manera.
En principio un poco eso. Perfecto. Otro de los imaginarios sociales que creo que ha empezado a crecer a partir del 2000, que tiene que ver, que acá justo hay un comentario, con también que hay un imaginario de que todo consumo es terapéutico. Ajá. ¿Te estás Eh, refiriendo al consumo de cannabis? exacto. Yo creo que viene por ahí la Ujú. pregunta. Pero creo que también está ese ideal de que todo tipo de consumo es terapéutico. Y hay distintos usos de la Sí, sustancia, ¿no? sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que el problema mayor acá reside en poder reconocer el estatuto de lo placentero. El estatuto de lo placentero con respecto a que los sujetos tenemos derecho al placer de la manera que cada quien crea necesario, y no solo que tenemos derecho, sino que es constitutivo del ser humano, es decir, el ser humano tiende a buscar el placer, y las drogas tienen esa función. Después podemos hacernos la pregunta, ¿por qué algo que inicialmente era placentero se torna displacentero? ¿Por qué por qué a alguien se le dificulta regular ese placer y lo condena a una búsqueda incesante con respecto a eso y a no poder renunciar aún queriendo poder renunciar? Uno ahí puede abrir un montón de preguntas, pero me parece que el punto de partida en entender de que el ser humano busca el placer y que es inherente, es central. Y yo creo que es muy difícil pensarlo en esas perspectivas. Entonces, cuando queremos empezar a ampliar derechos con respecto al consumo de sustancias, vamos a poner el ejemplo del cannabis, que el cannabis entendemos que hoy es las sustancias que están en mejores condiciones de poder abrir la puerta a dar la discusión con respecto a la despenalización, a la legalización y a la regulación de una sustancia que hoy está prohibida, me parece que la manera es poder poner el énfasis en lo terapéutico. Es decir, como tenemos un problema, tenemos una dolencia o tenemos una enfermedad, hay una sustancia que nos va a curar. Entonces, tenemos la posibilidad de que el Estado, como en teoría, nos cuida y quiere que estemos mejor. Si sufrimos, quizá podemos acceder. Ahora, si la queremos consumir, porque estamos bárbaros, pero nos da placer, nos relaja, la disfrutamos, por lo que cada uno quiera, ahí la cosa se pone un poco más complicada. Porque en realidad sobre la sustancia lo que no hay que olvidarse es que fundamentalmente el primer análisis que se hace es moral. Hay una posición moralizante sobre el consumo de sustancias. Y yo con esto no estoy minimizando los problemas que pueda haber con las sustancias, ni estoy haciendo una apología del consumo, sino que lo que estoy en principio situando una realidad, que es que no, nos guste o no nos guste más o nos guste menos, los seres humanos consumimos drogas. Y es así, y no vamos a dejar de consumirlas nunca. Es decir, el ideal de una sociedad libre de drogas no existe, no va a existir, y es un problema que lo pensemos en esos términos. Entonces, a mí me parece que uno de los avances fuertes sobre los que tenemos que pensar es la autodeterminación de los cuerpos, porque nosotros tenemos derecho a decidir de qué manera queremos transitar, de qué manera queremos buscar el placer, de qué manera queremos o podemos andar en el mundo para paliar o no los modos subjetivos e incluso las condiciones sociales de existencia. Tenemos derecho a eso y fundamentalmente tenemos derecho a las libertades individuales. Y esto es un tema que hoy necesitamos dar la discusión porque sobre el consumo de sustancias psicoactivas hay un avasallamiento de los derechos humanos absolutamente abrumador, del cual poco se sabe. Poco se sabe y mucho se imaginariza. Yo hace poco, esto para contar una pequeña anécdota, cuando fui a hacer el diplomado de política de drogas a México, que también era de diferente, la gente que concurríamos éramos de diferentes lugares de Latinoamérica y de Centroamérica, compartí con un compañero de Perú, con unos compañeros de Perú que llevan adelante una revista que se llama Soma, que trabaja toda la cuestión del periodismo en relación a la política de drogas. Y no hace mucho sacaron un artículo que me pareció que era muy interesante porque lo que planteaban era que hay un montón de bibliografía y de escritos que muestran con evidencia todo lo que estamos diciendo con respecto al consumo de sustancias en los medios de comunicación, y basta un comentario moralizante para que tire atrás todo el trabajo
de evidencia en relación a lo que decimos. Entonces se hacían la pregunta de que ¿para qué sirve seguir publicando? Bueno, la respuesta es desde la militancia hasta la insistencia de poder transformar ciertos imaginarios sociales. Entonces yo creo que la apuesta más fuerte es poder modificar los imaginarios sociales que hay con respecto al consumo de las sustancias. Y volviendo un poquito a mi especificidad, que era tu pregunta con respecto a la singularidad y demás, a mí me parece que entender esto de que no todo consumo es problemático, no quiere decir de que nosotros no podamos pensar y ubicar que el consumo de sustancias en la sociedad actual tiene un lugar problemático, es, es para tener en cuenta y es preocupante, pero ahí tenemos que pensar que intervienen un montón de otras variables, variables de contexto, variables de desigualdad, variables económicas, variables estructurales, variables de constitución subjetiva, es decir, un montón de variables que complejizan la problemática. Pero que incluso si nosotros quisiéramos centrarnos en la población que tiene consumos problemáticos, también creo que ahí hay que poder ser muy cuidadosos en poder entender el lugar que el consumo tiene para alguien. Sabemos que muchas veces el consumo viene en lugar de otra cosa que para el sujeto produciría muchísimo más sufrimiento o que le resultaría muchísimo más insoportable de tolerar. Entonces las sustancias tienen un lugar de reestructuración subjetiva, que si bien es a mucho costo en otras áreas de la subjetividad, por otra parte, debemos ser cuidadosos y poder abrir ahí una pregunta de cuál es el lugar que el consumo ocupa para alguien. Porque si no, corremos el riesgo de terminar haciendo intervenciones o abstencionistas rápidamente o también incriminatorias, digamos, porque hay incluso dentro de los imaginarios profesionales una suerte de abuso de determinados conceptos que en algún momento han tenido utilidad dentro del campo del psicoanálisis, pero que con respecto al consumo de sustancias ha sido conceptos sumamente abusivos, sobre todo el concepto de autodestrucción y el deseo del adicto de autodestruirse, que a mí me parece que es fundamental que hoy revisemos los paradigmas para depurarlos de conceptos que, lejos de ampliar y de permitir una transformación clínica, aparecen haciendo obstáculo y por momentos teniendo serias dificultades éticas con esa práctica. Estoy hablando un montón y muy rápido, me parece. Me No, voy a no, callar, voy a tomar. vas muy bien. Eh, Justo, bueno, venimos hablando de esto, de que hay que correr eh, la intervención en cuestiones de consumo problemático desde lo penal, digamos, hacia el área de salud. Pero ¿cómo pensamos desde un paradigma nuevo de salud para no seguir criminalizando a la persona o patologizándola? O sea, cómo intervenir como profesional en interdisciplina, cómo abordar la temática desde un nuevo paradigma de salud. ¿Qué tendríamos que pensar? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? A mí me parece, la pregunta me parece que es muy interesante en varios sentidos. En principio, por eso digo que los imaginarios no son solo sociales, sino que son imaginarios profesionales, digamos. También hacia el interior de las disciplinas, un imaginario de que, de que el consumo de drogas es un consumo problemático, o que la persona que consume drogas es porque tiene algún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es que yo creo que se tildó un poquito. ¿Estoy bien? Te escucho, Pues yo te vi un poco, sí. ¿sí? ¿Se escucha? Sí, Bueno. sí, sí. Por eso a mí me parece que todo este desarrollo, si se quiere, en función de pensar hacia el interior del campo de la salud mental y hacia el interior del campo del psicoanálisis, tiene que ver con que hay una necesidad de que los profesionales del campo de la salud mental podamos tener una deconstrucción con respecto a la idea del consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, hay que hacer una deconstrucción de que el consumo de sustancias es psicopatológico. Esto ya nos pasó, a ver, porque es cierto que el psicoanálisis tiene un montón para aportar al campo de problemáticas, ¿no? El psicoanálisis tiene cosas para decir, yo hablo de psicoanálisis porque es mi especificidad, eh, pero bueno, hay otro montón de disciplinas que trabajan en el campo de la salud y de la salud mental. Voy a hablar del que yo conozco, que es el mío. Yo creo que el psicoanálisis tiene mucho para aportar a la problemática, esto sobre todo porque
porque tiene la posibilidad de complejizar las subjetividades y de poder pensar las singularidades, me parece que eso es central, pero también el campo de problemáticas de la realidad necesariamente tiene que interpelar el campo del psicoanálisis. Tiene que interpelarlo a un nivel que nos permita deconstruir las ideas que hasta no hace mucho tiempo y para muchos profesionales hasta el día de hoy quedaba asociado y queda asociado el consumo al consumo problemático. Y esto el psicoanálisis lo sabe y lo sabemos porque esta deconstrucción la hemos tenido que hacer con un montón de problemáticas o con un montón de situaciones con las que nos hemos encontrado en el consultorio, nos hemos encontrado en la clínica, que en otro momento las pensábamos en términos psicopatológicos o eran pensadas en términos psicopatológicos, y la realidad y los movimientos sociales y los movimientos militantes nos vinieron a obligar a tener que redefinir esas posiciones e incluso revisar los paradigmas. Y voy a poner un ejemplo muy grande, como tiene que ser la diversidad de las identidades sexuales. La diversidad de las identidades sexuales durante mucho tiempo, e incluso hacia el interior del psicoanálisis mismo, y yo me atrevería a decir de que todavía muchas veces sucede, hay determinadas situaciones que se han leído en clave psicopatológica, que han sido gravísimas y que han tenido, lo peor de todo, que han tenido fundamento en conceptos teóricos. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que revisar. Yo creo que tenemos que revisar muy fuertemente, hacia el interior del campo del psicoanálisis, la idea de, lo voy a decir para no aburrir, para no cansar, y porque me imagino que va a haber gente a lo mejor escuchando que no es del campo, pero el abuso del concepto de pulsión de muerte, donde todos los que consumimos droga tenemos una tendencia destructiva de la pulsión de muerte, entonces hay algo ahí que hace que consumamos droga porque las drogas nos hacen mal, que para mí, además de ser generalizante, obtura en términos clínicos, ¿no? Nos impide pensar en términos clínicos con el grado de simplificación que tiene. Entonces, en principio eso. Después podemos pensar en relación a lo específico, porque acá hay algo que es muy importante. Mientras el problema del consumo de sustancias sigue en el registro de lo penal, es muy difícil que los imaginarios profesionales y sociales se transformen. Entonces, realmente hoy la persona que consume drogas, por estar esto enmarcado en lo penal, muchas veces ni siquiera acceden al servicio de salud a consultar, porque ante todo está el riesgo o el temor de ser criminalizado. O a lo mejor hay un consumo que es problemático circunstancialmente y que rápidamente a uno lo etiqueten en una situación de adicción. Son representaciones muy fuertes sobre las que caen sobre el sujeto consumidor. Entonces, me parece que en principio hay que tener una posición benevolente con respecto al consumo, aún en aquellos que tienen un consumo problemático, aún, o más aún, no digo aún, más aún en quienes tienen un consumo problemático, una adicción, en que la mirada que devolvamos sobre esa sea más benevolente, que podamos entender esa práctica de consumo, que no necesariamente tiene que ser abandonada ni para ingresar a un tratamiento, ni aún continuando el tratamiento. Muchas veces nosotros nos encontramos en la clínica con pacientes que vienen hablando de que tienen un problema, que su problema es con X sustancia, porque se lo dijo la madre, porque se lo hizo el padre, porque lo echaron del laburo, porque lo estigmatizaron, ¿ah? Y cuando uno empieza a trabajar, en realidad no es el problema central el consumo de sustancias, no solo porque en general muchas veces el problema de consumo que lleva a situaciones de mucha destructividad, de mucha angustia, de mucha compulsión, es una consecuencia, no es una causa. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es que una persona realice una conducta que no puede dejar de hacer y que lo lleve a situaciones destructivas y que lo lleve a situaciones de mucho sufrimiento, y otra cosa es suponer que tiene el deseo de autodestruirse. Me parece que esto es central despejarlo clínicamente. Entonces, Hacia en principio, eso, perdón, perdón, hacia eso vos bien, cortame cuando quieras. quería por ahí conducir la entrevista de esto de pensar la relación de la sujeta o el sujeto para con el objeto que sería la sustancia, en este caso ilegal, es situacional esa relación, que por ahí un consumo se puede transformar en problemático en un determinado momento por determinadas otras variables que están influyendo en esa relación o en ese sujeto o sujeta, ¿no? Te escuché cortado, perdón. Que digo que hay que pensar a ese consumo de forma situacional, porque les sujetes
pueden tener una relación que va variando a lo largo del tiempo y que por ahí hay muchas variables que estén eh, llevando a la persona o conduciendo esa relación hacia una relación problemática, pero en determinado momento. Sí, totalmente. Sobre todo porque vos ahí lo que estás estableciendo es una diferencia clarísima entre consumo problemático y adicción. No todo consumo problemático es una adicción, además, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien puede tener un momento o un consumo se le puede tornar problemático en determinado momento y situación y no necesariamente eso va a suponer que va a ser así a lo largo de su vida, digamos. Los seres humanos nos relacionamos con las cosas, de maneras variadas y no siempre del mismo modo a lo largo de la historia. ¿Por qué tendríamos que suponer que con la sustancia nos va a pasar lo mismo? ¿No? Entonces también ahí hay como un plus, por eso es interesante esto que vos decías, porque es así. El otro día un compañero me hizo una entrevista para un medio de comunicación en relación a esto, ¿no? Al momento actual de que la pandemia y el confinamiento en el que estamos eh, ha llevado a que los consumos se tornen problemáticos, un aumento de consumo problemático. Y la verdad que yo ahí abro una pregunta. En principio, no, yo no podría aseverar categóricamente de que esto es así. Podría decir de que hay determinadas situaciones por las que estamos atravesando que serían propicias como para que haya un mayor aumento de consumo de sustancias, por ejemplo, mayores situaciones de ansiedad o de angustia y que muchas personas vean en la sustancia una opción para calmar la ansiedad, una opción para calmar la angustia, una opción para hacer con su tiempo libre y el aburrimiento, puede ser una opción. También puede ser que durante el transcurso de lo que estamos viviendo ese consumo se pueda volver problemático y no necesariamente se va a tornar una práctica de consumo definitiva. Yo voy a poner un ejemplo. Yo capaz que estando en cuarentena tomo vino todas las noches de mi vida y me bajo media botella de vino. Y capaz que termino la cuarentena y no va a ser mi práctica de consumo, porque no lo fue nunca mi práctica de consumo. Hasta ahora no, nunca fue mi práctica de consumo, ahora es esta práctica de consumo. Puede ser que me traiga problemas, que yo no quiera, que quiera dejar de tomar todas las noches, pero no pueda, porque la circunstancia hace que yo todas las noches ahora necesite tomar. Se levantó la cuarentena y me vuelvo a relacionar con esa sustancia de la misma manera que me relacionaba antes. O no, digamos, hay tantas posibilidades como sujetos hay tantas maneras de relacionarse con ese objeto. Eso por un lado. Por otra parte, quienes trabajamos en la clínica lo sabemos absolutamente, que las personas pueden desarrollar entre comillas, llamémoslo así, un consumo problemático, un modo problemático de relacionarse con un montón de cosas y no solo con las sustancias psicoactivas. Ejemplo, la comida, el juego, el dinero, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no es privativo de las sustancias psicoactivas, sino que depende de determinadas características y condiciones subjetivas que hace que ese modo de relacionarse se torne problemático, compulsivo, adictivo y demás. Y ahí depende de un montón de variables que quizá exceden este vivo para hablar de por qué alguien. A ver, yo me haría a mí me parece que hay un problema de base. ¿Viste cuando vos ibas a la escuela primaria y decías un problema en matemática y ya el primer paso que hacías lo hacías mal, ya todo el desarrollo del problema estaba mal y el resultado te iba a dar mal? Plantearse la pregunta de por qué alguien consume drogas, por qué los jóvenes consumen drogas, el resultado que te va a dar eso, si uno lo quiere pensar en términos del ideal de que no suceda, está mal planteado. De último, uno podría pensar por qué a alguien se le dificulta ese consumo de droga, por qué a alguien le cuesta regular ese consumo de droga, por qué a alguien le cuesta abandonar o renunciar al placer que por momentos da la droga, o por qué alguien no puede renunciar aún cuando ese consumo se torne displacentero, ¿no? Es invertir el punto de partida. Si nosotros vamos a pensar una sociedad que no consuma drogas, todas las políticas públicas que tengamos para resolver eso, todas las opciones de tratamiento que tengamos y demás, van a fracasar, por lo menos para mí, ¿no? Porque es sobre un ideal que no es cierto, que no sucede. Bien, justo acá hay dos preguntas. Siempre se pone el foco en la sustancia en sí,
y el sujeto termina siendo objetivado y no se miran otros aspectos que influyen para hablar de consumo problemático. Esto de que Ujú, se demoniza la sustancia, se la sigue estigmatizando, no solamente es el sujeto, y como que la sustancia es adictiva y atrapa al sujeto, ¿no? ujú, totalmente. Sí, eso es así. De hecho, pero aparte es muy llamativo lo que vos decías antes, Sol, porque esto es sobre las sustancias ilegales, no pasa sobre otras. Vos fíjate cómo cuando se habla de alcohol, de tabaco y de psicofármacos, en general se habla de que el problema es cuando hay abuso. Con el alcohol el problema es cuando uno tiene un abuso de consumo de alcohol. El problema con el tabaco es cuando uno abusa del tabaco. El problema... Sin embargo, con las sustancias ilegalizadas el problema es el consumo en sí. Fin. ¿No? Ahí hay una jerarquización moralizante que parte del estatuto que tiene la sustancia, que es que son prohibidas. Entonces, por eso también en esta cosa de poder pensar prácticas que sean articuladas interdisciplinariamente, es porque entendemos que nosotros podemos dar la discusión en el campo de la salud mental, podemos dar la discusión con respecto a los imaginarios sociales, pero también sabemos de que si esto no empuja y no produce un cambio legislativo con respecto al estatuto que tiene la sustancia, también va a ser muy difícil, ¿no? Porque la condición que los sujetos, en cómo se ve a los sujetos con respecto a lo que consumen, también influye el estatuto que tenga la sustancia. No es una pavada, digamos, ¿no? No es lo mismo consumir una sustancia legalizada que ilegalizada, en términos de imaginario social, mientras que en términos clínicos, cuando digo clínico, cuando estoy pensando en que la clínica es mucho más amplia que la psicopatología, por lo menos para mí, entonces, en términos clínicos, también sabemos que no necesariamente una sustancia ilegalizada va a llevar a un consumo problemático y no necesariamente una sustancia legal no se va a terminar convirtiendo en un problema de consumo. Entonces, me parece que eso es importante situarlo en esos términos. Bien, justo acá ponen, por eso está bueno retomar las definiciones de drogas que se manejaban en las épocas prohibicionistas, donde no era la sustancia, sino el tipo de práctica que se hacía de ella. También, obviamente, que a la hora de intervenir hay que hacer una deconstrucción de la historia de las drogas y cuáles fueron esos sujetos y sujetas estigmatizantes en ese momento, porque el rol del adicto fue cambiando también. Y Totalmente. y fueron generando también determinadas personas a perseguir. Sí, yo no me voy a explayar en eso en principio porque no es lo que yo, si bien puedo decir algo porque lo sé, no es mi campo y hay un montón de gente que lo va a poder explicar mejor, de hecho, compañeros que ya lo han hecho en otros vivos y que a lo mejor lo van a seguir haciendo, esto esto de cómo a lo largo de la historia las sustancias se han ido prohibiendo y a qué poblaciones se han ido segregando o no se han ido segregando y, y a quienes se los ha estigmatizado, sobre todo con la carátula esta de adicto. Pero sí me parece importante pensar cómo los conceptos en sí también eh, generan muchas potencialidades de transformación social que es central reconocerles y que son superadoras a conceptos anteriores. Por ejemplo, el concepto de adicto, de droga dependiente con respecto a los consumos problemáticos es un salto cualitativo importantísimo, porque una cosa era ser adicto, donde la problemática estaba en el ser, uno es lo que hace, digamos, y otra cosa es el consumo problemático, es decir, la relación que el sujeto puede tener con algo. A mí me parece que eso es fundamental. Ahora, cuando se logra una conquista en esos términos, rápidamente hay que salir de ahí, porque si uno se acomoda en eso, se corre el riesgo de que toda la realidad sea reducida a un concepto que tiene una categoría social, los consumos problemáticos, pero que no dicen nada, o dicen muy poco de un sujeto en singular o de lo que subjetivamente a cada persona le sucede con la sustancia. Aún más, reduce a un campo algo que es absolutamente más general y que lo excede. Entonces, por eso digo que me parece que es importante estar atento de que los puntos de llegada sean puntos de llegada para seguir adelante y que no se transformen en techos, ¿no? Entonces, si vamos a pensar y lo vamos a traer al campo de la salud, a la problemática de los consumos, rápidamente salgamos de lo psicopatológico porque no resolvemos nada, porque la verdad que
la condena, ya sea en la cárcel, sistema penal, o la condena a través de un diagnóstico, la verdad que por momentos no hay muchas diferencias. Bueno, sí, suena como exagerado, no, no, pero bueno, sí, en un punto sí. Bien, perfecto. Sí, también, o sea, a la hora de que esos imaginarios sociales van cambiando, eso que vos decías, de que llegaban personas al consultorio porque la familia le había dicho que esa persona tenía un consumo problemático Ujú. con determinada sustancia. Sí, sí, y además a mí me pasa mucho, yo hace muchos años que hago clínica, un montonazo ya, no lo quiero ni contar, eh, y también superviso a colegas que hacen clínica, y es muy llamativo cómo cuando traen alguna situación de alguna persona que consume, viste, ya el problema es que consume cocaína. Bueno, y en realidad cuando uno pregunta un poquito, pero, y tiene problemas, le dificulta, se queja de esto, no, pero consume cocaína. Bueno, entonces, ¿para quién es el problema? ¿El problema es para vos? ¿En cómo estás viendo ese consumo? ¿O es un problema para alguien? ¿Dónde está? O sea, ¿problemático para quién? Entonces, a mí me parece que ahí es importante porque corremos el riesgo de leer todo el sufrimiento subjetivo de alguien atravesado con la sustancia. Y eso no solo que no nos va a permitir resolver, llegado el caso, una problemática, si es que existiera, sino que nos va a perder de vista toda otra conflictiva que o probablemente esté de base o probablemente produzca muchísimo más sufrimiento que el consumo de la sustancia. Insisto con esto, yo no estoy diciendo de que no sea un problema, por supuesto que también lo es cuando lo es. Y cuando lo es, hablemos, si se quiere, de eso. Perfecto. Mientras recibimos alguna preguntita, si alguien le quiere hacer a Sole, ¿querés hacer como un punteo de lo que tocamos hoy, de que en realidad problematizar al consumo de distintas sustancias psicoactivas tiene que ver con esto de entender que es una relación, primero, de un sujeto para Sí, con una sustancia? sí. Fundamentalmente eso, de que el registro de lo penal para el consumidor de sustancias es algo que rápidamente debiéramos abolir y traerlo al registro, al campo que tiene que ser, que es el campo de la salud. Traerlo de nuevo hacia el campo de la salud supone rápidamente definir sobre qué paradigma nos vamos a situar. Esto quiere decir no situarlo solamente en el campo de la patologización, entender que el sujeto se relaciona con las sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, de múltiples maneras, y que la adicción y lo problemático es un modo de relacionarse, que ni siquiera es el de la mayoría de las personas que consumen sustancias, que esa relación problemática o adictiva o compulsiva no está dada por la sustancia en sí, por el objeto, sino por la relación que el sujeto establece con la sustancia, es decir, el modo en cómo se relaciona o el lugar que éste tiene para alguien. Eso abre toda la perspectiva que incluso si nosotros vamos a pensar en los consumos problemáticos y en la adicción, en tanto sabemos que el consumo y que la sustancia ocupa un lugar subjetivo determinante, tenemos que abrir la pregunta ahí para saber cuál es el lugar que ocupa, qué función subjetiva está ocupando y ser cuidadosos a la hora de desarmar esa relación subjetiva, muchísimo más si no estamos en condiciones de ofrecer algo mejor a cambio, ¿no? Porque este imaginario de que la persona quiere autodestruirse como si fuese algo tan fácil, como si el ser humano no se resistiera a la vida bajo condiciones tremendas. Está sobrado ejemplo de que el ser humano resiste a la vida aún en las peorcísimas condiciones, como para que livianamente digamos que el que consume se quiere autodestruir. Me parece que esto es de un grado de simplificación muy grande y de un problema ético que tenemos que repensar seriamente. O sea que, en principio, para puntuar, como me dijiste, un poquito de eso. Después, bueno, otras cosas. Hay una pregunta que dice, ¿puede que la idea del deseo de autodestrucción hoy se haya ayornado en cierto concepto de goce? Sí, lo que pasa es que ahí hay una problemática que se nos va a ir al vivo, porque son posiciones hacia el interior del campo del psicoanálisis muy diferentes. No hay un solo psicoanálisis, hay muchas maneras de entender el psicoanálisis y de entender los conceptos en el interior del psicoanálisis. Me parece que hay que diferenciar muy, muy claramente. Una cosa es el deseo del yo, el deseo del sí mismo, el deseo de lo que llamamos el narcisismo, de una persona que se formula y que ya yo quiero autodestruirme. Y otra cosa es
lo que nosotros llamamos el registro, lo pulsional, lo libidinal, el goce y demás, donde no necesariamente van de la mano. Es más, en situaciones de inestabilidad o de dificultades constitutivas, entran en conflicto. Entra en conflicto el deseo de lo que nosotros llamamos la autopreservación del yo y demás, con el deseo de mantenernos con vida y demás. Esa entra en conflicto y muchas veces hay una tendencia a buscar el placer que se torna compulsivo y que se torna, como se llama, un goce donde lejos de producir placer, termina produciendo displacer y sufrimiento. Eso es una cosa, y no necesariamente coincide con el deseo de querer autodestruirse. Es más, en general estar en conflicto. Es un poquito más complejo, pero bueno, supongo que la pregunta viene un poco por ahí. Y si no, me la pueden hacer en otro momento y la contesto. O lo seguimos dialogando. Bien, Victoria Vaca Paunero pregunta, ¿hay relación entre la falta de tolerancia a la frustración y los consumos problemáticos? Bueno, sí, hay relación, puede haber relación en algunas situaciones y no necesariamente en todas, digamos. Si hablamos de falta de tolerancia a la frustración, entiendo que la pregunta tiene que ver con la capacidad que alguien tiene de tolerar, renunciar a algo que le da mucho placer. Hay personas que se llevan mejor con eso y que pueden renunciar a los placeres, al disfrute y al goce de mejor manera, y hay quienes esta relación se les dificulta y se les complica mucho más. Entonces, por supuesto que sí, pero no es privativo de la sustancia psicoactiva, esto nos pasa con todo. Digamos, digamos, si uno se autopercibe un poquito, se va a dar cuenta que esto puede valer para cualquier otra cosa y no solo para la sustancia psicoactiva, para cualquier otra situación que nos produce placer, porque el ser humano busca una relación placentera. O sea, ese plus de placer es lo constitutivo del ser humano, es lo que pone en marcha la subjetividad, es lo que pone en marcha el campo representacional, y hacia eso vamos. Algunos vamos de una manera más regulada, más complejizada, más simbolizada, más contenida, más cuidada, más en armonía entre lo biológico y lo representacional, y a otras personas eso lo tienen dificultado, está en conflicto, quedan sometidos a un goce que no pueden controlar y les produce muchísimo más sufrimiento que placer. Pero el punto de partida es que el ser humano la quiere pasar bien y aún superar situaciones de base displacenteras, dificultadas o simplemente mejorar. Buenísimo. Estamos, Sí, me wow. resulta paradójico y algo contradictorio de que esta sociedad o este sistema te impulse hacia el consumo y elija también qué es lo que tenés que consumir, ¿no? Bueno, la Eh, industria farmacéutica acá está un tema, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a... Vos, fíjate, la sociedad hoy está atravesada y controlada por dos grandes mercados que tienen que ver con la sustancia ilícita y la lícita. Por las sustancias legales, la industria farmacéutica, y por la ilegal, este, clandestino. Porque no es que las drogas no las regula nadie, es como decimos nosotros, las regula el mercado ilegal, las regula el mercado clandestino, las regula el mal llamado mercado negro. Entonces, entre estas dos estamos, este ser humano. Con unas lo tenemos permitido porque es el que socialmente está aceptado, que es la industria farmacéutica, que es gravísimo los abusos que hay de psicofármacos, y las adicciones y la dependencia de los psicofármacos es altísima en la contemporaneidad, y por otro lado la criminalización y persecución cuando el consumo en relación a la ilegalidad. Entonces, bueno, me parece que es una paradoja que hay que poder pensar y resolver, y que es básicamente el conflicto hoy de las sociedades contemporáneas. exacto. Bueno, muchísimas gracias ¿Estamos en hora? No sé qué por hora es. este vivo. Sí, ya estamos Te entonces. abrumé hablando mucho, yo hablo muy rápido, pero bueno. No, 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 la gente aplaudió, fuiste muy clara Espero. y la verdad que gracias por participar y también por tu intervención y por tu deconstrucción y por lo que estás llevando adelante, por esta lucha que estamos varios y que bueno, hay que unirse, aunar esfuerzos. Yo te agradezco mucho la entrevista.
muy cálida en general, gracias. Y lo que me gustaría decir también, yo creo que hacia el interior del campo de la salud mental y el psicoanálisis es fundamental, esto es como decía Silvia Bleichmann, así como en la época de Freud las ideas fueron resistidas por estar 3 pasos adelante, que no nos pase a nosotros que nuestras ideas empiezan a estar resistidas por estar 5 pasos atrás. Pensemos y estamos obligados a ser contemporáneos, si no, no nos sorprendamos de no ser interlocutores válidos. Entonces esa discusión la tenemos que dar. Excelente. Gracias, Sole, y bueno, No, gracias a vos, Sol. a todos los Bueno, que muchas nos gracias a escucharon, el todos. vivo queda acá en la página. Sí, gracias a todos los que estuvieron escuchando por su tiempo. Buenísimo. Bueno, Saludos chao. a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.